Buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Dios les bendiga y gracias a Dios que nos permite estar aquí en esta tarde. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Jóvenes de 13 a 18 años, hay clase en la cafetería, si gustan. Si veo a alguno de los muchachos, allá pueden irse. Y un anuncio más, el día de hoy se va a cancelar la reunión de matrimonios. Y el próximo mes la reanudaremos, ¿ok? Son dos pequeñitos anuncios antes de comenzar. Ahora, antes de ir a lo que es en sí la enseñanza del día de hoy, esta semana pasada estaba viendo una predicación, o estaba escuchando una predicación. Y un hermano, me parece que era de los 1800, relataba una historia de aproximadamente 2800, 1900, que uno de estos científicos de la Gran Bretaña o de Inglaterra fue a una de las regiones del sur de Asia y ve a uno de los nativos de esta región leyendo la Biblia y le dice: ¿qué estás haciendo leyendo este libro? Y dice: bueno, pues estoy aprendiendo de Dios. Y le dice este hombre, este científico de la Gran Bretaña, dice: no, nosotros allá ya estamos mucho más avanzados, nosotros ya dejamos ese libro de fábulas y cuentos, nosotros ya estamos en lo que sabemos con lo que es la teoría de la evolución, nosotros estamos avanzados tecnológicamente, nosotros tenemos de estos descubrimientos, la teoría, etcétera, etcétera. Y dice: ¿cómo puedes estar leyendo esto? Y le responde el nativo: déjeme decirle, señor, que si yo no hubiera aprendido esto acerca de este libro, usted sería mi cena para esta noche. No sé si lo agarraron, pero este libro, la Biblia, había cambiado a una persona que comía seres humanos, a un caníbal, a una persona con una moralidad diferente. Ahora, este libro, la Biblia, ha sido atacada a través de la historia. Y no solamente este libro, hoy en día un hermano, hace unas semanas atrás hubo una conferencia en Orlando, y este pastor decía: uno de los libros más atacados hoy en día, tanto por el mundo secular como el liberalismo teológico, es el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis tenemos en primer lugar o en primera instancia lo que es la creación, o lo que se concibe como la creación. ¿Qué es la creación? Como todo tuvo un comienzo, y vemos como en el Apocalipsis como todo va a tener un final. En el libro de Génesis vemos lo que es la unión entre un hombre y una mujer, a lo que Dios designó como matrimonio. En el libro de el Génesis tenemos la institución de la familia. En el libro de Génesis tenemos cómo es que las naciones llegaron a formarse. Y es el libro de Génesis uno de los más atacados hoy en día, tanto en el mundo secular como en el mundo académico. Y no se diga los primeros 11 capítulos del Génesis. Ahora, ya pasamos nosotros los primeros 11 capítulos del Génesis, pero la relevancia, amados, no cambia. Antes de ir a lo que es la lectura, quiero que tengamos en cuenta algo muy necesario en este libro de Génesis. ¿Y por qué es tan atacado? ¿Por qué la Biblia es tan disminuida en su valor? ¿Por qué el Corán y algunos otros, el Código de Hammurabi y otros escritos pseudo religiosos o llamados religiosos tienen el mismo lugar o el mismo ¿cómo le puedo decir? Valor que la Biblia? Y es porque se confunde, amados, entre lo que es la religión y lo que es la verdad. Ahora, hay un propósito, amados,
El libro de Génesis no son simple y sencillamente historias. No son simple y sencillamente un mito o fábulas. Es valga la redundancia, es una historia en la cual Dios es el actor tanto principal como secundario, en el cual Él, escuche bien, en su providencia está llevando a cabo un plan para cumplir su promesa. Ahora, vaya conmigo a Génesis 3:15. Hay algo que sucedió en el capítulo 3. Primeramente, en los primeros 2 capítulos, Dios crea todo lo existente, y Dios crea a Adán y a Eva. Pero algo sucede en el capítulo 3 de Génesis, el cual afecta, y lo vimos, no solamente el mundo, no solamente a la raza humana, sino como el doctor R.C. Sproul lo describió, una rebelión cósmica. Una rebelión a tal magnitud que Romanos nos dice que la misma creación gime por la redención de los hijos de Dios. Entonces, en Génesis 3:15 podemos ver que Dios da una promesa, o le dice, cuando está hablando a la serpiente, Él dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahora, esto en un principio, bueno, si usted o lo leemos fuera de lo que es todo el contexto bíblico, puede perder la relevancia. Pero leyéndolo dentro de todo lo que es el contexto bíblico, de lo que es el marco histórico de la redención, toma sentido. Y es llamado protoevangelio. Es decir, Dios está diciendo a Adán y a Eva que de la simiente de Eva Él va a traer redención por lo que ha sucedido o por lo que ellos han hecho, es decir, transgredir el mandamiento del Señor, pecar en contra de Dios. Entonces empieza a haber ese deseo, o empieza la mujer y Adán, y a través de ellos empiezan a ver como que Dios prometió algo. Y en Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y mire lo que dice: y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, algunos comentaristas hacen la mención que Eva posiblemente pensó que Caín era aquel que iba a redimir a la raza humana. Pero lamentablemente no fue así. Pero a partir de aquí, amados, vemos que hay 2 linajes: el linaje de Caín y el linaje de Abel, que después fue Set tomó el lugar de Abel. Y vemos en el capítulo 5 cómo este linaje, Dios en su misericordia, en su soberanía, en su cuidado, está trazando, está escogiendo por medio de quién el Redentor va a venir. Y toma Set, y vemos en el capítulo 5 la descendencia de Adán, y vemos cómo Set engendró a sus hijos, y etcétera, etcétera. Y llegando hasta el verso 28, mire lo que nos vuelve a decir. Génesis 5:28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. ¿A causa de qué? A causa de la tierra que Jehová maldijo. Ahora,
tenemos que notar algo muy importante. Esto no son solamente historias esporádicas o historias bonitas que podemos contarle a nuestros hijos, no sé, o que podemos aprender en la escuela dominical. Este es un propósito eterno que Dios está desenvolviendo para llegar no solamente de Adán a Abraham, pero de Abraham a Cristo. La historia, amados, es la historia de Dios. Él cuida y Él protege y Él guarda a aquellos que han ido. Ahora, vemos las tres cosas que les mencionaba en primera instancia. Primeramente, que Dios hace una promesa. En segundo lugar, que hay un linaje el cual Dios está escogiendo. Y mire lo que Gálatas 3:16 dice. Deme un momento, por favor. Gálatas 3:16 nos dice de la siguiente manera. Hablando acerca de Abraham, dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, amados, todo esto, que esta introducción a lo mejor es un poco larga, pero es para llegar a este punto. Dios, ¿cómo les puedo decir? A veces, déjenme lo ilustro de esta manera. A veces usted va a hacer algo y de repente sucede una cosa que usted no esperaba y dice, ay, por suerte que estaba aquí. O por ejemplo, usted va caminando en la carretera y de repente pasa un carro y usted se detiene y ay, qué buena suerte tuve. Amados, en Dios no hay casualidad, en Dios no hay suerte. Y si aún estamos hoy aquí, o si no estamos, o si hemos sido guardados, no es por obra de la casualidad, no es porque, no sé, traigamos un amuleto, coligio o esto o lo otro, no. Sino que nada sucede en este universo si no es por la mano, o si no es permitido por la mano soberana y redentora de Dios. Lo que sucedió en Edén fue algo trágico hablando humanamente, pero escúcheme bien, nada se sale fuera del propósito de Dios. Y Dios, sabiendo de antemano que el ser humano iba a transgredir su ley, la Biblia nos dice en Pedro que el cordero fue inmolado antes de la creación del mundo. Ahora, todo esto para llegar a este punto, amados. Dios escoge a Adán, Dios escoge a Set, Dios escoge al linaje de Set, Dios escoge del linaje de Set a Noé, viene Noé, y del linaje de Noé Él escoge a su hijo Sem. Del linaje de Sem Él escoge una familia, y dentro de esta familia viene un hombre, lo que vimos en Génesis 12. Dios llama a un hombre llamado Abraham. Génesis 12, Génesis 15 y Génesis 17, Dios hace una promesa a Abraham y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Te voy a dar un hijo. Te voy a dar un hijo, y esta promesa es firme. Debemos recordar que él era rico, y rico en gran manera. Él tenía muchas cosas, muchas posesiones. Lo hemos visto desde el capítulo 12 hasta el capítulo 17. Pero esto no le impidió alojar u hospedar a estos visitantes. De Hebreos 13:2, la Biblia nos enseña que algunos hospedaron sin saberlo ángeles. Lo más probable es que el autor de los Hebreos se estaba refiriendo a este pasaje. Entonces, amados, podemos
¿cómo podemos interpretar o cómo podemos decir que esto sucedió? Primeramente, quiero poner esta imagen en su cabeza. ¿Alguna vez ha estado en Phoenix, Arizona, o Nuevo México, o en el desierto? La hermana, sí. O en Texas, o en algunos lugares que está calientito, o si no, aquí nada más inland, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Allá donde... Pero, y usted sale afuera, bueno, pues ni modo que adentro, ¿verdad? Disculpen esa redundancia. Pero usted sale de su casa y nada más al poner un pie fuera de su puerta, como que huele a carnita asada, como que huele a salchichas cuando están preparando para hot dogs. Y no lo digo por nuestros pies o por nuestras, no sé, pero a veces, amados, está muy caliente. Estaba hablando con mi hermana hace una semana, 2 semanas, no recuerdo. Estaba diciéndome que allá en Reynosa, en la frontera entre Texas y Tamaulipas, o entre Texas y México, estaba más de 100 grados ahorita en la primavera. Y a 105, 106. Y dice, está calientísimo. Los aires acondicionados están activos o están prendidos todo el día. Y no sé si sea hasta qué grado sí, me estaría diciendo, pero tienen que haber una, en Arizona también uno de los compañeros, uno de los amigos aquí en Tempe y en Phoenix también está calientito. ¿Y qué sucede? ¿Qué buscamos? Pues un lugar fresco, un lugar donde nos podamos, ¿cómo se llama?, cubrir del sol. Bueno, amados, más o menos, si puedo poner esa imagen en su cabeza, esto es lo que estaba sucediendo cuando estaban caminando estos 3 hombres. Y la cuestión es de que allá no había aire acondicionado. Allá no había, ¿cómo se llama?, un lugar en el cual ellos pudieran, no había un Santa María Inn, no había un Holiday Inn o ninguno de estos lugares en los cuales puedes llegar a reposar. No había un 7-Eleven para pasar a comprar un agua o una tienda de autoservicio. No había nada. Y en medio del calor del día, estos hombres van de camino hacia su destino, cual sea. Después vemos que era Sodoma y Gomorra. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué es lo que hace Abraham? Él los ve caminando y los invita a pasar. Ahora, ¿qué podemos ver en esta escena? ¿Qué podemos ver en este relato? Primeramente, que hay una bondad de Abraham hacia los visitantes. Ahora, una pregunta: ¿debemos extender y abrir nuestras puertas a cualquiera? Yo creo que en este caso Abraham, al ver las personas, yo creo que de alguna u otra manera pudo haber, a través de tanto tiempo que vivió ahí, haber ayudado a ciertas otras personas X o Y. Pero debemos recordar que Dios se le había aparecido hace no mucho tiempo. Y ve que vienen 3 varones y dice, y estos varones de alguna manera eran distinguidos o de alguna manera se distinguían. Y entonces Abraham les dice, pasen por favor, vengan a la tierra, vengan. No los llevó a su tienda puesto que él no tenía una casa, sino vivía en una tienda puesto que era nómada y se movía de un lugar a otro. Pero él vivía en un área donde era un encinar, es decir, que había muchos encinos, los que conocemos aquí, oaks, los encinos, y había muchos en esa área, los cuales proveían descanso y sombra para que no estuvieran al calor del día y en medio de toda esta calor, valga la redundancia. Entonces Abraham abre su puerta y es hospedador. Les dice, vengan. Y no solamente eso, amados. En primer lugar, Abraham fue hospitalario, puesto que les dice, si he hallado ahora gracia en tus ojos. Ahora, esto es muy importante notarlo, porque Abraham les dice, vengan, pueden pasar, pueden quedarse aquí. Y es una manera en la cual, amados, el pueblo de Israel estaba caminando en el desierto.
esto para hacerles, cuando Moisés está escribiendo tanto los libros del Pentateuco, ellos están yendo a través del desierto. Pero una cosa cabe recalcar, que en medio de todo ese peregrinaje que ellos estuvieron, Dios tuvo cuidado con ellos. Yo no sé si recuerdan que dice la escritura que de día ellos tenían una columna de nube y de noche había un torbellino de fuego. Esto, amados, podemos ver que a pesar de cualquier circunstancia, en medio de toda circunstancia, la bondad de Dios tiene que ser reflejada no solamente de Dios a nosotros, sino de nosotros a nuestro prójimo. ¿Cuál es el primer y el segundo mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es semejante: ¿amarás a quién? ¿A ti mismo? A tu prójimo como a ti mismo. Esto está dejando entrever que Abraham, aunque él había experimentado diversas situaciones, diversos procesos en los cuales su vida pues aún no tenía este hijo, él era generoso, él era bondadoso, él era hospitalario, y en medio de todo esto él estaba mostrando a Cristo. Ahora, Ángel, ¿por qué estás diciendo que todo esto conlleva una vida de adoración? Y es por lo siguiente, amados. Podemos venir y cantar. Podemos venir y participar de diferentes actos, de diferentes reuniones en la iglesia. Pero si en la iglesia somos unos y en nuestra casa somos otro, en nuestro trabajo, en donde estemos, somos otro, amados, nuestra adoración aquí no es más que mera religión. Abraham no se conformó a simple y sencillamente cuando entendió en el capítulo 17:15 de que Dios era quien nos estaba bendiciendo. No adoró simple y sencillamente ahí, no se comportó de una manera humilde, no se comportó de una manera sencilla y bondadosa solamente en frente de Dios, sino con aquellos que en un momento él no sabía que eran ángeles y era Dios mismo en una cristofanía. Quienes eran aquellos varones. Abraham, su vida reflejaba lo que profesaba. ¿Okay? Nuestra vida no solamente es dentro de estas cuatro paredes, y ahora discúlpenme, no discúlpenme, pero si estoy hablando de que algo nos está pegando, yo creo que a nosotros, a todos nos está pegando, y primeramente a mí. No se trata simple y sencillamente de lo que podemos hacer aquí dentro de la iglesia, que podemos comportarnos en una manera religiosa, en una manera, hermanito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No, sino aún, y esto no me lo tomen a que vayan y si ven a un homeless o una persona que necesita y vaya a sacar su billetera y se la dé. No. Pero yo creo que hay momentos en los cuales nuestra bondad, nuestra cristiandad debe ser mostrada no solamente en nuestra religión o cómo profesamos o cuánto venimos a la iglesia, sino cómo actuamos, nos comportamos y somos con las demás personas. La pregunta es, ¿el resto o las personas miran a Cristo en usted? ¿Miran a Cristo en mí? Yo creo que muchos, amados, fallaríamos ese test en muchas ocasiones. Pero yo creo que el Señor nos está llamando a hacer, no solamente a decir, sino a hacer conforme a lo que aquí somos dentro de estas cuatro paredes. Ahora, no me voy a quedar ahí, sino que no simple y sencillamente él era un hombre hospitalario, él no simple y sencillamente era un hombre bondadoso, y en todo eso él mostraba quién reinaba en su corazón o la fe que él tenía hacia Dios, aunque fluctuante como lo hemos visto, pero él confiaba en Dios, confiaba en el Señor, y esa fe, esa no puedo llamarla cristiandad, pero esa fe, ese regocijo que él tenía de que Dios lo había escogido, de que Dios lo había llamado y de que él le había prometido algo, lo mostraba para los demás. Ahora,
debemos ver algo muy importante también en Abraham, que él no solamente era humilde, pero era un hombre servicial. Mire lo que dice en el verso 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y mire lo que dice aquí, esta frase como que me dije, bueno, pues a lo mejor yo creo él comió también, pero mire esta frase o esta oración que sigue. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Ahora, ¿para qué se queda? Él es el anfitrión, él es el dueño de ahí, él tiene el ganado, él tiene la tienda, él está en ese que Mamre le había dado ese encinar, esa parte de tierra, y habían acordado, la había comprado, perdón. Él tiene todo ahí, nos dice que tiene un criado, y nos dice que Sara también le ayudó, pero aquí hay algo que notar, que él no esperó a que Sara viniera a servirles, no esperó que su criado viniera a servirles, sino que él ayudó. Y no solamente ayudó en el servirles, pero aún se estuvo ahí por si ellos necesitaban alguna otra cosa más. Yo me quedo asombrado con esto. A lo mejor pensamos, se le está insertando más de lo que es. Yo creo que no, amados. Yo creo que esto nos da la evidencia de cómo es que Abraham, después de ser el padre de la fe, o siendo el padre de la fe, mejor dicho, siendo el heredero de las promesas, vimos en Gálatas que a Abraham fueron hechas las promesas. Y Dios mismo se le ha aparecido a Abraham. Él tiene esa humildad para decir, o mejor no para decir, sino para servir a sus invitados. Amados, que nunca se nos olvide de dónde Dios nos ha recogido, nos ha sacado. Que no se nos olvide, ay Ángel, porque ya estás enseñando aquí, levántate la corbata o ponte el saco y te creas, decimos allá, el muy furufufuy, o no sé, te creas mucho. No, amados, no. Tenemos que mostrar una humildad, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Y tenemos que servir. Me gusta, no sé si fue el pastor o no recuerdo quién dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Dentro del cristianismo, esta es una realidad. Afuera no es así. Afuera, si tú eres un siervo, decimos a veces, si tú les das la mano hasta te agarran la pata, y eso es, perdónenme, es un coloquialismo, pero yo creo que muchos los hemos escuchado. Pero dentro del cristianismo, amados, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Ahora no puedo citarlo porque no recuerdo quién lo dijo, pero esto es una gran realidad. Esto es una gran realidad. Entonces, la vida de Abraham de adoración no se remitía simple y sencillamente a los cantos que él podía entonar, no se remitía a que él fuera y erigiera altares delante de Dios, no se limitaba simple y sencillamente a tener un buen tiempo o a que Dios se le apareciera, sino su vida demostraba lo que él creía y cómo él confiaba. Okay. Él creía en que Dios era fiel y él creía en que Dios iba a cumplir su promesa. Pero había un pequeño detalle y aquí nos va a empezar a arrojar luz. Mire lo que dice el verso 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Ahora, si alguien viene, voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, vienen unas personas así de camino y los dejamos ahí pasar y los dejo pasar, pero Basti no ha salido y allá está Ruth y allá está Isaí, y sin decir yo los nombres,
Y de repente, ahora, esto no puede pasar, esto es simple y sencillamente un ejemplo. Y yo, no sea, por cualquier circunstancia no los conozco a estas personas. Pero uno de ellos me dice, ¿y dónde está tu esposa Basti? ¿Qué voy a pensar? Oye, he's stalking me, me está checando en el Facebook, me está checando en el Instagram, o qué, o me robó la identidad. ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿cómo vas a ver el nombre de mi esposa? Hoy en día probablemente puede ser una posibilidad, pero en aquel entonces, sin estas social media, sin nada que pudiese, sin una computadora, sin tecnología, y que te diga un desconocido, ¿dónde está Sara, tu mujer? Entonces aquí hay otro coloquialismo, gato encerrado. Aquí hay algo más detrás de bambalinas. ¿Quién es esta persona? Es un extraño, pero en medio de todo esto le pregunta, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Ahora Abraham le ha de haber respondido, ¿cómo? O ha de haber pensado, ¿cómo sabes que es mi mujer? ¿Cómo sabes que el nombre de mi mujer es Sara? Y dijo, bueno, aquí está en la tienda. Entonces dijo, y aquí es donde cambia la historia. Estos no son simple y sencillamente tres hombres extraños. Estos no son simple y sencillamente tres hombres honorables. Estos son algo más que hombres. Y vemos que dos de ellos, después vamos a ver en el capítulo 19, uno eran ángeles y uno de ellos era Dios mismo, probablemente una cristofanía, probablemente una teofanía, que es la aparición de Dios en tiempo, espacio y materia en un cuerpo humano visible. ¿Ok? Miren lo que le dice. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Ahora, ¿puede un mero mortal hacer esta afirmación? En ninguna manera, por más de que yo quiera decirle a alguien, ¿sabes qué? En 9 meses, en un año, voy a regresar y tú vas a tener un bebé. Mis palabras se las lleva el viento, mis palabras no son nada. Pero Dios, amados, que creó todo lo que existe, vuelve a referirse a Abraham y le dice, ¿sabes qué? De aquí al tiempo de la vida voy a volver y tu esposa tendrá un hijo. Eso es algo conmovedor, eso es algo impactante. Dice, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ahora volvemos a tener la misma situación que en el verso 18. Abraham escuchó la palabra, la promesa de Dios, y a pesar de que Dios mismo había jurado por él mismo, a pesar de que Dios había guardado a Abraham, a pesar de que él había hecho un pacto con Abraham, Abraham aún fue incrédulo. Pero después de esa incredulidad, Abraham tomó coraje y ha creído a la promesa del Señor. Pero no solamente Abraham fue incrédulo o dudó acerca de la palabra de Dios. Pero mira lo que dice el verso 11. Y Abraham y Sara, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos. Esta es la descripción de cuál era su estado físico, de cuál era el estado de su cuerpo, de sus cuerpos. Y mire lo que dice, eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ahora, ¿qué sucede con Sara? No dice, y no creyó Sara, o Sara dudó. Pero ¿qué dice? Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo? O sea, ¿podré volver o podré procrear
aún en este estado en el cual estoy ya, no es concebible, no es posible, no es posible. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y aquí está la situación, amados. La vida que Abraham había tenido confiando en sus promesas, confiando en las promesas de Dios, confiando en lo que Él prometió, se ve reflejado, porque Dios no solamente va de lo que fue la adoración, sino en medio de esa adoración, en medio de esa vida que agradaba al Señor, Él dio la promesa a Abraham. Y aún a pesar de la incredulidad de su mujer, la cual está viendo más con sus ojos terrenales, Él hace esta pregunta en el verso 14: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esta es una de las situaciones en las cuales nuestra humanidad, nuestra finitez, nuestra pequeñez oscurece muchas veces la promesa de Dios y el poder de su palabra, y nos hace pensar que Dios es un Dios externo, es un Dios que simple y sencillamente, tal cual Spinoza lo veía, simple y sencillamente creó el universo y lo dejó a su mera existencia. Pero hemos visto que Dios se preocupa y tiene cuidado de su creación. Y no solamente se preocupa y tiene cuidado, sino que Él la sustenta. Amados, a veces olvidamos que Dios, con el poder de su palabra, creó todo lo existente. A veces olvidamos que Dios, por el poder de su palabra, sostiene el universo. A veces olvidamos que Dios, por su mera palabra, hizo el cosmos existir. A veces olvidamos que Dios, en su omnipotencia, sopló aliento de vida a un bulto de barro, y aquel barro vino a ser un ser viviente y lo llamó Adán. A veces olvidamos que Dios promete estar con nosotros en todo tiempo. Promete darnos fuerza, promete llevarnos, ayudarnos en la prueba. Y vemos las dificultades y vemos las situaciones más difíciles, puesto que nuestra fe poco a poco se va oscureciendo, va decayendo, se va disminuyendo. Pero yo quiero que recordemos esta tarde, amados, que nuestro Dios no sigue colgado en la cruz, que nuestro Dios no es meramente la invención de un libro, que nuestro Dios no es simple y sencillamente algo teórico, algo filosófico, teológico. Nuestro Dios es real y Él es poderoso y Él todo lo puede. Y para el Señor no hay nada imposible. No hay nada imposible. Jesús dijo: lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Mire lo que dice Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová,
he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. El verso 27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? El Zacarías nos dice en el capítulo 8, verso 6, así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso, esa es la palabra que se utiliza para difícil aquí en el capítulo, en el verso 14, en 18 dice, a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Mateo 19, 26 dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Finalmente Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible. ¿Puede Dios hacer que una mujer que ya no está en el tiempo de tener bebés, de que ya no está en el tiempo de su valga la redundancia, de ser fructífera, de que su vientre pueda volver a concebir un bebé? Amados, si Dios creó todo lo existente y si nada hay imposible para Dios, Dios puede. Estábamos platicando algo con unos hermanos el jueves, no este pasado, sino el antepasado, y es algo muy cierto que decíamos: en donde nosotros fallamos es en verdaderamente creer la palabra de Dios. En donde nosotros fallamos es que realmente creamos a Dios y a su palabra. No solamente, amados, son ustedes, no solamente soy yo, no solamente somos y cada uno de nosotros los seres humanos, sino aquí en la Biblia vemos ejemplos de personas, tanto Abraham como Sara, que no le creyeron a Dios en un dado momento, pero que Dios fue fiel a su promesa y que Dios les dio fe para que ellos creyeran. Termino con esto, dice el 14, hay algo demasiado difícil, en la Reina Valera, dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Luego nuevamente vuelve a hacer el tiempo, vuelve a decirle no solamente a Abraham, pero le dice a Sara, al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Ahora, amados, a veces somos tan necios que queremos contradecir a Dios, que queremos decirle, ¿sabes qué, Señor? No, pero tú no dijiste eso. No, pero ¿dónde dice eso, Señor? Yo no lo hice. Me hicieron hacerlo. Pero cada quien, amados, debemos llevar nuestra propia responsabilidad delante de Dios. Y llevamos nuestra responsabilidad delante de Dios. Ahora, en conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos aprender de este capítulo? En primer lugar, podemos ver que una vida de adoración no es simple y sencillamente, amados, cuando vengamos aquí y no estoy diciendo esto es un paréntesis, no estoy diciendo que no vengamos y no cantemos, no, si usted se sabe el canto, si usted se sabe el himno, cante y a viva voz, o en su, no sé, como usted quiera cantar, eso no estoy excluyendo, pero la vida de adoración no se limita a lo que podemos hacer aquí en la iglesia. Una vida de adoración se expresa en toda nuestra vida, en todo lo que somos, en cómo tratamos a nuestra esposa, en cómo tratamos a nuestro esposo, a nuestros hijos, en cómo nos educamos, en cómo nos dirigimos en nuestro trabajo, en cómo somos, en cómo tenemos esa relación con Dios, en cómo amamos a nuestro Señor. Y entre más le amamos, más va a ser nuestra adoración, porque en la medida que conocemos a Dios, nosotros vamos a darle gloria y honra por lo que Él es y no por lo que nos puede dar.
Eso es lo que hacía Abraham. No conociendo que estos hombres era Dios y dos ángeles, Él los albergó, Él los trajo, y no solamente los trajo, sino proveyó. Él fue servicial, Él fue humilde, Él dio un bocado. Él no se tentó diciendo, no, nada más el bocado o los becerros, el pan, no, esto es para mí, nada más le voy a dar agua y que se vayan. No, sino que fue servicial, lavó sus pies, les dio de comer, y no solamente eso, sino que se estuvo ahí para cuando, por si ellos necesitaban algo más. Y un resultado de la adoración y un resultado de que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios es que Dios es fiel a su promesa, y de la adoración va a haber una bendición. De la adoración, y aun si no somos fieles nosotros, amados, Dios es fiel. Y aunque a pesar de que nosotros no podamos creerle a Dios, y a veces o en tiempos desconfiemos y seamos incrédulos, amados, Dios sostiene su palabra y Dios es fiel a su palabra. Por lo tanto, amados, no debemos desistir de que nuestra vida, amados, sea una vida que refleje a Cristo en todo lo que somos y en todo lo que tenemos, y que solamente Él se lleve todo el honor y la gloria. Que podamos extender nuestra mano aún al necesitado en cuanto nos sea posible. Señor, en esta tarde te damos gracias, te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tu palabra, Señor, nos enseña que tú eres el Dios de la historia y que la historia es tuya, que nada se sale fuera de tu control, Señor, y que en medio de todas las situaciones, Señor, tú nos ayudas a vivir, Señor, una vida que te agrade, Señor. Muchas veces nosotros en nuestra propia fuerza no podemos, Señor. Somos seres humanos, somos finitos, Señor, pero confiamos en tu palabra, la cual nos dice que todo lo podemos en Cristo, quien y que nos fortalece. Confiamos en tus promesas, en tu palabra que dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará. Confiamos en que tú, Señor, nunca nos dejarás. Y aunque nuestra padre y nuestra madre nos dejen, Señor, con todo tú nos acogerás, nos recogerás, nos guardarás. Confiamos que aunque vengan luchas, aunque vengan tribulaciones, tú nos sostendrás. Confiamos que en que el mundo, Señor, nos desprecie, Señor, tú nos amas. Y Señor, confiamos y Señor, creemos que aunque a veces nosotros somos incrédulos, Señor, y sabemos más bien que aunque nosotros somos incrédulos y te fallamos tantas veces, oh Señor, uno de tus nombres es que tú eres fiel. Es que tú eres fiel, y que aunque nosotros podamos hacer mucho o no podamos hacer nada, todo, Señor, fue pagado, como lo veíamos hace una semana, un par de semanas también, por el Cordero de Dios, el cual dijo: terminado es, consumado es. Gracias, Señor, porque la promesa que tú hiciste a Adán y Eva no se quedó en algo vacío, sino que tú salvaguardaste esa promesa para darnos un redentor. Señor, ayúdanos a caminar en tu palabra, en tu verdad, y hacer luz en medio de tantas tinieblas. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús.